Hermanos, hay una pregunta que creo que es una pregunta de las cuales no importa la generación, los años, siempre está presente. Vivimos en una cultura que está obsesionada por la felicidad. Se escriben libros, se escriben canciones, hoy en las redes sociales vemos cómo estilos de vida completos giran en torno a la pregunta, ¿cómo ser verdaderamente feliz? Pero a pesar del esfuerzo que los hombres puedan hacer en responder esa pregunta, muchos terminan más vacíos, muchos terminan más confundidos y más lejos de aquello que anhelan, que es la felicidad. De hecho, algunos confunden la felicidad con placer, confunden la felicidad con éxito, con dinero, con aceptación, pero cuando logran esas cosas se dan cuenta que el vacío persiste. Hermanos, y la razón de esto es la siguiente: todos los seres humanos fuimos creados para ser felices. La pregunta es, ¿cuál es el camino que me lleva a esa felicidad? Y ese camino no lo define el mundo, sino lo define aquel que nos creó para ser felices. Y ese es nuestro gran Dios y nuestro Señor. En esta mañana vamos a meditar en el Salmo 1. Y el Salmo 1 nos muestra el único camino que nos puede llevar a una verdadera felicidad. El título del sermón en esta mañana es ¿quién es realmente feliz? ¿Quién es realmente feliz? Hermanos, yo espero que esta mañana el Salmo 1 nos convenza de una cosa: que la verdadera felicidad está en Cristo Jesús, el justo que nos salvó del juicio y de la muerte. La verdadera felicidad está en Cristo Jesús, el justo que nos salvó del juicio y de la muerte. El Salmo nos enseña algo, hermanos. El Salmo hace un contraste entre dos grupos de personas. Solo hay dos grupos de personas: el justo y los impíos. Y vamos a ver el contraste en estos dos grupos. Y es que en realidad el salmista nos está queriendo mostrar una realidad que puede ser vista no solo de una perspectiva espiritual, sino de una perspectiva real en la vida práctica. Una mujer en Noruega en el 2023 murió porque siguió las indicaciones de su GPS, y este GPS la dirigió a un camino que era intransitable por la nieve, y al final era un clima extremo y ella terminó muriendo. Y aunque su destino era algo legítimo, el camino que ella tomó para llegar a ese destino la llevó a la muerte. Hermanos, la vida ofrece muchos caminos para tratar de buscar la felicidad. Pero muchos de esos caminos, si no es que todos esos caminos, te van a llevar al final a la muerte. Pero hay un verdadero camino que no solamente te llevará a la felicidad, sino te llevará a en tu camino seguro, y al final podremos disfrutar de la felicidad. Yo no sé si tú sabías, seguramente sí, y lo quiero recordar. Uno de los atributos de Dios es que Dios es feliz. Dios es feliz. Él es feliz en sí mismo. Y Él nos creó a su imagen, y por eso es que nosotros anhelamos ser felices. Porque es un reflejo de la imagen de Dios, quien es feliz en sí mismo. Y por lo tanto, hermanos, si Dios es feliz y ese es uno de sus perfecciones, es parte de su gloria, solamente en Dios tú puedes encontrar la verdadera felicidad. El florecimiento humano, que incluye la felicidad, proviene únicamente de Dios. Y por eso el primer punto en esta mañana que podemos ver en el Salmo 1 es que la verdadera felicidad es del justo. La verdadera felicidad es del justo. Acompáñenme a leer el Salmo capítulo 1, y vamos a leer los primeros 3 versículos respetando las estrofas del Salmo. Vamos a leer Salmo capítulo 1,
versículo 1 al 3. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que la ley del Señor, en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, vemos que la Biblia nos enseña que para disfrutar de felicidad y plenitud encontramos algo negativo, algo que debemos dejar y algo que tenemos que hacer, o que el justo deja y que el justo hace. Vemos dos cosas y quiero explicar algo antes de seguir. Cuando dice cuán bienaventurado, esa misma palabra es la que Jesús utiliza en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, ¿se recuerda? Esa palabra habla de plenitud, de gozo, de felicidad verdadera. Entonces, vemos que el Salmo nos dice quién es el bienaventurado, quién es el verdaderamente feliz. Y ese hombre es un justo y que muestra su justicia en dos formas. Por un lado, se aparta del mal. Pero por el otro lado, se deleita en la ley del Señor. Y creo que son cosas que, aunque una es en un sentido negativo y en otra en un sentido positivo, creo que son complementarias. Porque muy seguramente aquel que no se aparta del mal no disfrutará, no se deleitará en la ley de Dios. Por el contrario, aquel que se deleita en la ley de Dios seguramente se apartará del mal. Pero hermanos, ¿qué implica apartarse del mal? Y quiero que leamos de nuevo el versículo 1. Cuán bienaventurado, Salmo 1, versículo 1, cuán bienaventurado es el hombre que no hace el hombre bienaventurado. No anda en el consejo de los impíos, de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de los escarnecedores. Quiero que note que esta forma de mostrar el salmista, el apartarse de la maldad, implica un caminar, un movimiento. ¿Lo notó? No anda, no camina. Y como está caminando, no se detiene. ¿Y qué sería la forma más clara de ver que alguien se detuvo? Que toma asiento. ¿Ve? ¿Cómo es de pasar de moverse a detenerse? El salmista nos está queriendo decir algo a través de una forma metafórica, una descripción de una forma de vivir. Obviamente no está hablando de literalmente caminar, sino de vivir. Pero hay una progresión negativa en este caso. En primer lugar, no debe de escuchar el consejo equivocado de aquel que es malvado. Porque el escuchar el consejo del malvado probablemente lo llevará a apartarse de la forma de vida que le dará bienaventuranza. Vemos que no solo hay un llamado a no escuchar, sino a no pararse al detenerse con el pecador. No sentarse con aquel que es burlón. Esa palabra significa eso. Escarnecedores es una palabra que, no sé, puede parecer muchas cosas, ¿verdad? Pero está hablando de burla. Es sentarse con los que se están burlando. Hermanos, no está hablando de que usted no puede ir al cine. Algunos no van al cine porque dicen que no se pueden sentar en silla de escarnecedores y por eso no van al cine. Más bien lo que está tratando de hacer es hacernos ver y entender cómo el justo vive. El justo no escucha la maldad. No se detiene a convivir y compartir con el pecador. Y por lo tanto no se va a sentar con el burlador. Andar en el consejo de malos es escuchar
seguir el consejo, el pensamiento y los valores que este mundo te enseña, que es contrario a Dios. Los pensamientos, los valores y los consejos de un mundo que está en contra de Dios y que es maldad. Tú tienes que pensar en esto. No aceptar consejos que son malvados en sí mismos, aunque puedan parecer buenos. Consejos como haz lo que te hace feliz y ahí vas a encontrar la felicidad. Pero al final eso te llevará a la muerte. Aunque tengas, y fíjense, algunos llegan al punto de decir, haz lo que te haga feliz. Si te hace feliz dejar a tu esposa, pues déjala. Hermanos, en consejos como ese hay maldad. No te dejes influenciar por aquellos que te alientan a practicar el pecado, a ocultar el pecado. No seas tan exagerado vos. No seas religioso. A tomar atajos inmorales en el trabajo. No te detengas en el camino de pecadores. No comiences a vivir, practicar o tolerar todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Y que poco a poco lo hagas parte de la vida. El salmista está diciendo esta reflexión, aquel que es bienaventurado, aquel que disfruta de la verdadera felicidad, no participa en actividades deshonestas, no participa del fraude, no participa de la corrupción, no participa de chismes destructivos, no participa de todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. No vive en relaciones románticas o sexuales fuera del pacto matrimonial bíblico, aunque para la cultura hoy eso es normal y para algunos inclusive necesario. No justifica su participación en conversaciones ofensivas, impuras. No participa. No, es que solo es una bromita. Es que se hablan todos. Ni se sienta en la silla de escarnecedores, no se identifica, no se deleita con los que desprecian y se burlan de Dios, de su palabra, de quién es Dios. No se ríe, no aprueba ni comparte contenidos, series, memes, conversaciones que se burlan de la santidad, porque la santidad es un atributo de Dios. Si tú te burlas de la santidad, te estás burlando de Dios. Que se burlan de la fidelidad matrimonial, que se burlan de la Biblia, que se burlan de la iglesia. Aquellos que menosprecian probablemente y te digan es que sos un legalista. No se burla de la obediencia, ni menosprecia la necesidad del arrepentimiento. Hermanos, aquí he llegado a un punto donde ya no solamente se ha detenido, sino se ha sentado. Y eso es lo que no hace el que es bienaventurado. No solo no escucha, no se detiene y mucho menos se va a sentar. ¿Ven la intencionalidad del salmista? Es cuando ya hacemos algo parte de la vida que es contrario a Dios. Pero el hombre bienaventurado no solamente desecha la maldad, sino que hace algo. ¿Y qué hace el hombre bienaventurado? ¿Qué hace aquel que es verdaderamente feliz? Sino que en lugar de hacer eso, lo que sí hace es, en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Se deleita en la ley de Dios. Se deleita en la palabra de Dios. Medita, y ese deleite lo lleva a meditar de día y de noche, todo el tiempo. Es como ir recitando la ley mientras piensa en ella. Es como recordar. Es la intencionalidad, el deleite nos lleva a aprender la palabra de Dios, pero también pensar en ella de día y de noche. Esa acción, hermanos, nos hace bienaventurados. Esa acción te hace feliz verdaderamente.
Esta idea de meditar de día y de noche nos recuerda a lo que Dios le dijo al pueblo en Deuteronomio capítulo 6. Acompáñeme y vamos a leer Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. Ven el contraste. Te sientas, pero para hablar la palabra de Dios. No te sientas con los burladores. No te detienes con los que hacen lo malo. Te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, todo el tiempo recuerdas y meditas en ella. Cuando te acuestas, cuando te levantas. Hermanos, ¿cómo se ve la verdadera felicidad? Porque creo que estamos entendiendo cuál es el camino para llegar a la verdadera felicidad. Pero quizás tú puedas tener una idea equivocada de la felicidad. ¿Cómo se ve la felicidad? Y precisamente vemos entonces en este salmo que la bienaventuranza, la felicidad, es una felicidad profunda. Es una felicidad estable. Es una felicidad bendita. Y es expresada en un entorno específico. Es decir, quiere que veamos el salmista en una figura. ¿Cómo se ve la felicidad? De una manera visible. Porque la felicidad verdadera no viene del entorno. ¿Cuántos de nosotros pensamos es que si mi situación cambiara yo sería feliz? Es que si tuviera un mejor trabajo yo sería feliz. Es que si yo pudiera tener hijos yo sería feliz. Es que si me pudiera casar, es que si pudiera, si tuviera, si hiciera, si yo pudiera viajar a todos los países que quiero viajar, yo sería feliz. Pero la verdadera felicidad, hermanos, no viene del entorno, sino una vida separada del mal y una vida enraizada en la palabra de Dios. Ahí está la verdadera felicidad. La felicidad del hombre justo la encuentra en apartarse del mal y en deleitarse en la palabra de Dios. Y vea cómo el salmista lo representa. No sé cuántos de ustedes tienen buena imaginación. Voy a tratar de despertar su imaginación. Imagínese un árbol grande, de esos árboles hermosos. Un árbol grande, hermoso, que sus raíces no están superficialmente. Que usted entiende que tiene raíces profundas por el tamaño del árbol. Un árbol que no depende del clima. Ese árbol hermoso todo el tiempo está dando fruto. Un árbol verde, lleno de vida. Un árbol en el que usted dice, yo quiero sentarme abajo de este árbol. Qué hermoso árbol. Cada hoja está verde. Ese olor tan peculiar de los árboles está firme. Es un árbol que tiene vida, que da sombra, que refresca, que probablemente alimenta. Esa es la figura que el salmista está usando para hacernos ver cómo se ve la felicidad. Mire lo que dice el versículo 3. Aquel que se deleita en la palabra de Dios, que no participa del mal, será. ¿Cómo será? Hace una analogía, ¿verdad? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera. Hermanos, notó que no es un árbol salvaje, silvestre. ¿Cómo comienza? Será como un árbol plantado, es decir, alguien tomó ese árbol y lo plantó junto a corrientes de aguas, para que al estar junto a corrientes de aguas dé fruto a su tiempo, para que su hoja no caiga, porque esa agua trae vida a ese árbol. Esa agua hace que ese árbol sea frondoso y que dé fruto.
El salmista nos está haciendo pensar y está sugiriendo esta imagen que nos recuerda al viñador. Nos recuerda a Dios mismo, plantando intencionalmente con un propósito. El punto está en dónde está plantado. Está plantado junto a algo que es indispensable para el árbol: corrientes de aguas. Vemos entonces que el salmista está haciendo pensar en esta idea de árbol que da fruto. Hermanos, esta idea es una idea que se repite en la Biblia. Lo vemos en Génesis, donde Dios creó los árboles y estableció ríos que regaban esos árboles, ¿se recuerda? Pero también vemos la analogía con la vida humana en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, donde parece que Dios está hablando de ese hombre justo, que su justicia se manifiesta en fruto, no importando las circunstancias. La pregunta entonces para nosotros hoy, hermanos, es: ¿tú dónde estás buscando la felicidad? Porque dependiendo de dónde estés buscando tu felicidad, así es como se verá tu felicidad. Puedes encontrar una felicidad que es engañosa, porque es una felicidad temporal, es una felicidad pasajera. Seamos honestos, hermanos, ¿no hay cierta felicidad en comprar cosas? Quizás para unos en mayor grado o en menor grado. ¿No hay una cierta felicidad en disfrutar de un rico plato de comida? Ya no digamos en un delicioso postre. Pero hermanos, es una felicidad pasajera, temporal, que no te conduce a la vida, sino puede conducirte a la muerte. Piensa por un momento dónde estás buscando la felicidad y qué felicidad estás buscando en tu vida. Y la pregunta más importante aquí de este salmo es: ¿somos nosotros ese justo descrito en estos 3 versículos del salmo? Es una descripción hermosa, pero no nos describe a nosotros, hermanos. La Biblia nos enseña que los seres humanos, no hay nadie justo, ni aún uno. Todos nosotros por naturaleza hemos seguido el consejo de los malos, ¿sí o no? Nos hemos detenido con los pecadores, nos hemos sentado con los burladores. Pero el hombre justo aquí, hermanos, es uno solo y su nombre es Jesús. Jesús es el justo que vivió esta verdad. Y por eso es que tú y yo ahora en Él podemos encontrar el camino a la felicidad. Porque Él ya recorrió ese camino por nosotros. En Él encontramos la verdadera felicidad. Él nos libró del camino de muerte. Vemos en el Salmo 1 que está apuntando al único que es justo y su nombre es Jesús. Él nunca anduvo en consejo de malos, hermanos. Él se deleitó perfectamente en la ley de Dios. Él es ese árbol hermoso que dio su fruto a tiempo, que prosperó en todo lo que hizo, cumpliendo la voluntad de su Padre aún hasta la muerte y muerte de cruz. En Él encontramos la verdadera felicidad, porque Él vivió en nuestro lugar y por su justicia y por su gracia, ahora tú puedes encontrar la verdadera felicidad en Él. Hermanos, por la fe en Cristo Jesús, hoy tú y yo somos bienaventurados. No somos bienaventurados por lo que hemos hecho, sino por estar unidos a aquel que es el justo. Porque en Él tenemos esa agua de vida que nos hace dar fruto a nosotros también. Esas corrientes de agua en su palabra, que nos alimentan y nos hacen dar fruto día a día, no importando las circunstancias. Él es ese fuerte árbol junto a aguas, al cual tú estás unido.
porque somos uno con Él. Y por la vida que tenemos en Él, nosotros ahora también somos en Él un árbol hermoso que da fruto a tiempo. Y que su hoja no cae a pesar de las tormentas, a pesar de las circunstancias, a pesar de los vientos, a pesar del dolor, del sufrimiento, a pesar de las equivocaciones y los errores, a pesar de todo eso. En Él tenemos una verdadera felicidad. En Él somos bienaventurados. Hermanos, el punto es, ¿dónde estás buscando la felicidad? El punto es, ¿qué está anhelando tu corazón? ¿Qué piensas que te va a hacer verdaderamente feliz cuando en realidad es un engaño? Porque estar unidos a Cristo es lo que nos hace ser bienaventurados. Si no, recordemos las palabras de Jesús en Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué va a pasar con aquel que permanece en él? Va a dar mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En él tenemos el agua que necesitamos para dar fruto. Solo en él hay verdadera felicidad. Ahora hemos visto que el camino de los justos nos lleva a una verdadera felicidad en Cristo Jesús. El Salmo nos advierte de otro camino. El camino que todos aquellos recorren que no ponen su fe en Cristo Jesús. Hay una realidad, hermanos, y tenemos que entender esa realidad, que es más trágica y más urgente, que es el camino del impío, aquel que no está en Cristo Jesús. Ese es el camino de el que todos los seres humanos estuvimos por naturaleza, los que estamos ahora en Cristo Jesús. Hermanos, recuerda esta verdad: la verdadera felicidad está en Cristo, el justo que nos salvó del juicio y de la muerte. Y eso me lleva al segundo punto. Los impíos tendrán juicio y camino de muerte. Esa misma búsqueda de felicidad, de bienaventuranza, los llevará a la muerte. Y dice el versículo 4, no así los impíos. Los impíos no como el justo que se aparta del mal y se deleita y que es como un árbol que da fruto. No así los impíos, que son como paja, como una mota que se la lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Hermanos, vea el contraste en la imagen presentada. Por un lado, un árbol frondoso que da fruto, que su hoja no cae. Pero por el otro lado, la imagen de una paja. El tamo, la paja, es algo para el oyente. Ellos lo entendían como algo inútil, inestable, desechado fácilmente. Es que esa imagen nos hace pensar en el destino de los impíos. Aquellos que constantemente están buscando felicidad temporal, su fin será de dolor y de muerte. ¿Ven el contraste? Uno es como un árbol firme, lleno de vida, nutrido por la palabra de Dios. El otro es como un tamo liviano, inestable, que terminará en un juicio y en la muerte. ¿Cuál de estos caminos estás caminando tú? Una vida sin Cristo es una vida que es llevada de un lado a otro, por las emociones, por las circunstancias, por lo que otros hacen y dicen. Una vida sin propósito, sin sentido. Será una vida inestable. Y es inestable porque tú no puedes controlar lo que pasa, ¿o sí? Tú no puedes controlar el pecado, ni tu propio pecado. Aquellos que no están en Cristo no pueden controlar su pecado, son esclavos, y mucho menos el pecado de otros. No puede controlar las circunstancias. Por eso su vida es inestable, sin propósito, sin sentido, triste. Y aunque encuentra pequeños momentos de felicidad, son pasajeros.
Y es una búsqueda constante, frustrante. El salmista expresa aquí su confianza en que el juicio futuro de los impíos y el veredicto, y eso debe de hacer reflexionar en por qué no caminar con ellos. Así como la primera mitad del Salmo nos dice que los impíos no se levantarán del juicio, la segunda mitad nos dice ni los pecadores en la congregación de los justos. Hermanos, este salmo no es un salmo, un llamado a portarte bien, para que entonces Dios te compense haciéndote feliz. No, ese no es el llamado. Ese no es el propósito de este salmo. El propósito de este salmo, en lugar de eso, es una invitación a venir a Cristo. Porque Él es el árbol plantado junto a corrientes de aguas. Tú nunca vas a tomar el lugar de Cristo. Lo que Dios quiere es unirte a Cristo para que tú disfrutes de lo que solo Él tiene y lo que solo Él te puede dar. Él es el único justo, Él es el único árbol verdadero plantado junto a corrientes de aguas eternas y que da su fruto a tiempo y lo dio a tiempo. Y el único que te puede salvar del juicio y de la muerte. No busques la felicidad donde no la hay. Mejor ven a Cristo. Corre hacia Él. El justo que te salva del juicio y que te da vida. Porque ahí empieza la plenitud, hermanos. La plenitud no es por lo que Dios te puede dar en Cristo. ¿Sabes dónde está la plenitud? En que tú puedas estar con Él. Que tú puedas ser adherido a Él. Ahí está la verdadera felicidad. Pero si tu fe no ha estado en Cristo y tú has buscado la felicidad fuera de Jesús, hoy es un día en que tú debes de reconocer que por tu naturaleza tú estás en el camino del impío. Es necesario que hoy tú reconozcas que sin Cristo no podrás sostenerte en el juicio, tus buenas obras no podrán sostenerte, tu religión no podrá sostenerte, tus prácticas morales no podrán sostenerte. Cree en Cristo, porque solo Él es el único justo, porque solo Él puedes encontrar salvación y tener verdadera felicidad. Abandona ese camino que perece y ven al camino de la vida que es Cristo mismo. Y si tú estás en Cristo en esta mañana, ya eres parte de este árbol. Ahí está la respuesta de cómo es que a veces nosotros damos fruto y muchas veces no entendemos ni cómo ni por qué. Porque no somos nosotros. Es Jesús. Y el que permanece en Jesús va a dar fruto. Porque Él es el dador de vida. Frente a esta realidad, hermanos, la pregunta es, ¿estás buscando la felicidad en el lugar correcto? ¿Estás teniendo un entendimiento bíblico de lo que es ser feliz? La verdadera felicidad está en Cristo, el justo que nos salva del juicio y de la muerte. Y esto me lleva al último punto en esta mañana. Hermanos, Jesús es el hombre justo que nos hace felices y nos salva del juicio y de la muerte. Porque note ese contraste. El justo disfruta de la bienaventuranza. El impío solo tiene un fin y es la muerte. En la cruz, Cristo tomó el lugar del impío como nuestro, como impíos. Y Dios nos plantó en el camino de los justos por gracia, hermanos. Nos añadió, nos injertó en Cristo. Porque la verdadera felicidad no es algo que alcanzarás. La verdadera felicidad es alguien que te ha alcanzado a ti. Y ese es Jesús. Ya no estés pensando en buscar la felicidad y alcanzarla y encontrarla y obtenerla. Mejor pon tu mirada en aquel que es la felicidad. Y ruega a Dios para que Él te alcance. Y si tú estás con Él, pues todos los días pon tu mirada en Él. Y disfruta, sé feliz. Mire cómo termina el Salmo, porque el Señor conoce el camino de los justos.
pero el camino de los impíos perecerá. Cristo es el único que nunca anduvo en camino de malos. Cristo es el único. Solo Él podemos comenzar a vivir una vida separada del pecado. El camino del impío puede parecer atractivo, pero su fin es de muerte, termina en ruina. Ven a Cristo, el justo, no solo para soportar el juicio, porque Él lo soportó por ti, sino porque ahora eres plantado en Él y en Él puedes tener vida y encontrar y disfrutar de la verdadera felicidad. Así que aquel que se deleita en la palabra de Dios, solo es posible porque estás ahora en Cristo. Y tú sí eres llamado a apartarte del mal. Tú sí eres llamado ahora, al estar en Cristo, a deleitarte en su palabra. Los cristianos no vivimos por emociones. Nuestra felicidad no está atada a las circunstancias. Nosotros podemos disfrutar de un gozo que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes por qué? Porque la fuente del gozo no son las circunstancias, no son los bienes, no son las personas, sino es Cristo mismo. Vive una vida con una fuente eterna, que es Cristo Jesús a través de su palabra. Esa es la fuente, hermanos, que nos da vida, que nos hace dar fruto. Pero ahora en Cristo tú puedes apartarte del mal y debes apartarte del mal. Ahora al estar en Cristo tú puedes y debes vivir deleitándose en su palabra. Y quiero recordar un texto que meditamos en él recientemente, Romanos 6, versículo 16-17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, voluntariamente, aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados, libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Nos apartamos voluntariamente de la maldad y nos deleitamos en la palabra de Dios, en hacer su voluntad. De hecho, el Salmo está describiendo al justo como alguien que se aparta del mal y se deleita en la ley de Dios. Y ahí encontramos plenitud, felicidad, gozo. Recuerda cómo lo describe el salmista. Ese árbol junto a corrientes de aguas. Esa ley de Dios que alimenta como esa agua un árbol para que dé fruto. Y quiero darte un ejemplo claro, algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, una persona pierde su trabajo hoy. Si tú estás arraigado en la palabra de Dios, si tú estás deleitándote en la palabra de Dios, si tú te has apartado del mal, recordarás, por ejemplo, Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18, que habla de que la higuera florece y que aunque no floreciera, Habacuc le dice a Dios, yo me alegraré en ti. Y quizás tu esfuerzo, tú digas, pero yo me esforcé mucho en mi trabajo y me despidieron. Pero tú recordarás esa verdad. Y esa verdad será como agua para tu alma. Y aún en ese momento de dificultad tú encontrarás gozo. Vas a encontrar el fruto del contentamiento y la confianza sabiendo que quien te sostiene no es tu trabajo, es Dios y Él no te ha dejado, no te ha abandonado. Pero el que no está en su palabra va a entrar en ansiedad, en desesperación, en enojo. Su felicidad está basado en esa confianza, seguridad que el trabajo le proveía, aun cuando él sabe que fue algo temporal, incierto. Probablemente llegue una enfermedad a tu vida, un diagnóstico difícil de una enfermedad. Pero el que se deleita en la palabra, el fruto que esa palabra va a dar, es que aunque sabe que el cuerpo se debilita, tendrá un fruto de esperanza eterna. Habrá una fortaleza interior, habrá gratitud en lugar de queja. Recordará probablemente lo que dice Romanos 8:18, porque los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y eso los llenará de esperanzas. Pero aquel que no se alimenta de la palabra, que no medita en ella de día y de noche, su hoja va a caer en ese momento. Y será como
un desánimo, ingratitud, tristeza, desesperanza. O cuando venga a ti una traición o un conflicto personal. Aquel que ha meditado en la palabra, que la palabra de Dios ha estado en su mente de día y de noche, recordará lo que la palabra de Dios dice. Cómo responder a aquellos que nos insultan. Con mansedumbre. No pagando a nadie mal por mal, sino con bien. Y eso va a dar fruto de paciencia, de perdón, de dominio propio. Pero el que vive sin la palabra de Dios, lo que va a brotar de él es venganza, rencor, autojustificación. Y así como la hoja cae, su testimonio caerá. Su relación con otros caerá. Hermanos, yo espero que tú, viendo esto, comprendas por qué el discipulado es como es. Algunos me han dicho, pastor, mira, pero ¿por qué no vemos un tema diferente en el discipulado? Porque es muy repetitivo. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que medita de día y de noche. Es que lo que escuchamos aquí, hermanos, no es para escucharlo en lo que estamos aquí y al salir empezar a pensar en la comida, en la chamusca o en lo que vayas a hacer en la tarde y olvidarlo. Lo que Dios nos habla aquí, tú tienes que meditar en eso de día y de noche y ver cómo eso va a ser vida en ti. En la semana volver a agarrar el Salmo 1 y leer y pedir a Dios que hable a tu corazón. Y que cuando te reúnas con tus hermanos, lo que salga en esa reunión sea un testimonio de que tanto tú meditaste y te deleitaste en la palabra del Señor. Pero si tú agarraste y pregunta, ya va a ser el discipulado 15 minutos, tengo tiempo. ¿Sí? Hoy solo son 3, 5 minutos cada uno. ¿Va? Listo, estoy listo para el discipulado. Con razón quizás no hay gozo en nuestros discipulados, hermanos. Pero es muy fácil ver el entorno. No, es que no nos reunimos. No, es que no vienen todos. No, es que las preguntas. No, es que aquí. No, es que allá. La pregunta es, ¿nos estamos deleitando de día y de noche en su palabra? Porque ahí encontramos gozo. Ahí encontramos plenitud. Hoy, hermanos, tenemos delante de nosotros dos caminos. Uno que termina en juicio y muerte y el otro que termina en vida y en plenitud, en gozo. Solo Cristo puede cambiar tu destino. Solo Cristo puede darte la plenitud. Solo Cristo puede darte lo que Él únicamente tiene, la verdadera felicidad. Por eso, hermanos, la verdadera felicidad está en Cristo, el justo que nos salva del juicio y de la muerte. Vamos a orar.